Bien, sean bienvenidos a un nuevo análisis de propuestas económicas en el campo electoral de nuestro país. El día de hoy vamos a analizar de manera muy sintética la parte económica de la propuesta de Comunidad Ciudadana. Así que espero que les sea de utilidad los criterios que sean vertidos siempre bajo una posición neutral y exclusivamente económica. Valga decir que el eje o el paraguas del que se descuelga toda la propuesta de Comunidad Ciudadana es la economía sostenible, que tiene un gran ingrediente ecológico, ambiental, y se plantea como un horizonte al cual se está apuntando a través de las energías renovables, a través del manejo sostenible, el control de las operaciones del Estado y del sector privado en función de criterios ambientales que estén acordes a las condiciones que tiene en todo caso el entorno natural, la biodiversidad donde se vaya a desarrollar la actividad. Se tiene un componente muy grande de burocracia dentro de las propuestas, porque el Estado tiene que generar nuevos espacios para poder controlar y garantizar que existe este tipo de sostenibilidad y respeto al medio ambiente, y esto viene cargado de nuevas reparticiones del Estado que suponen nuevos mecanismos para que el gasto público se incremente. Eso quiere decir que los impuestos van a ser recaudados con mucha más fuerza en la medida que se tiene que sostener estos nuevos espacios. Pero se trata de compensar un poco con la fusión y la desaparición de algunas entidades o ministerios que después se vayan a transformar en otras entidades que, si bien amplían un poco el tamaño del Estado, siguen la misma lógica de todos los gobiernos, aunque hay que darle un poco de crédito al horizonte que se le da a la propuesta. Y entrando en materia, es muy interesante que se priorice a los jóvenes a través de la economía naranja, la creatividad, el desarrollo de nuevas tecnologías, de innovación y la difusión de este tipo de actividades en el contexto internacional. Se plantea un horizonte de 10 o 20 años para cambiar la matriz económica del extractivismo a una economía sostenible, que es enfocada en dos sectores importantes: el sector de la industria y el sector de servicios, que son los dos sectores que se quiere promover y en los cuales se quiere potenciar el nuevo Estado que planea redirigir Comunidad Ciudadana a través de su plan. Entonces la diversificación es fundamental y los sectores ya están elegidos: industrial y servicios. Valga decir que el sector industrial tiene una suerte de fusión con lo ecológico, ambiental. Se habla de una industrialización verde. Habría que ver si no es un concepto totalmente comercial o si tiene algún sustento, dado que la industrialización está generalmente relacionada a las economías de escala y estas son altamente demandantes de materia prima y energía. Entonces sería un poco
contradictorio seguir una agenda ambiental y priorizar una industrialización con esos objetivos. Y algunos puntos interesantes como la flexibilización de la legislación laboral que permita y no penalice la creación de empleo. Habría que ver si esto también involucra la flexibilización en el tema de despidos, que es un gran inconveniente para el empresario privado. Toda persona que tenga una unidad productiva que dependa de materia, en este caso recurso humano, el cual no puede ser fácilmente retirado dadas las protecciones y excesivo peso que se le da al trabajador respecto al empleador. Si bien se habla de una desburocratización en los trámites, que es muy importante, también vale decir que una desburocratización no logrará su fin si es que se amplían los espacios donde el Estado tiene injerencia. Es decir, el trámite puede ser muy rápido, pero si tengo que hacer 5 trámites en 5 instancias diferentes, mucho no he ganado como ciudadano y el costo de mantener esos espacios justamente lo carga el ciudadano al final. Entonces eso no queda muy claro si se está priorizando la desburocratización o se está manejando un sistema híbrido. Se desburocratiza los trámites, lo pesado del trámite, pero se mantienen las instancias haciéndolas más eficientes. Una solución a medias que contentará tanto a los empleados públicos como también a los ciudadanos que son los que sufren este tipo de cuellos de botella en los trámites públicos. Se pone mucho énfasis también en el desarrollo de parques industriales, parques ecoindustriales, parques ecoagroindustriales, que vienen cargados de unos incentivos, en todo caso particulares, tributarios, es decir, si uno se instala por ahí, goza de algunos beneficios en temas de reducción impositiva, pero nuevamente está condicionado a estar en esos espacios. Parecería que el problema en Bolivia es el tema de locación o de ubicación y no tanto el tema de clima de negocios. Entonces, es una iniciativa interesante, pero nuevamente eso ya se vino haciendo hace mucho tiempo y los resultados son magros, por no decir totalmente tristes, porque no hay una respuesta del empresariado, porque las condiciones en las que va a desarrollar su actividad son las mismas, son totalmente atentatorias, son muy riesgosas y no suponen un incentivo real para que alguien se decida y arriesgue su capital, su patrimonio para poder hacer empresa. Existe una cápite dedicado a los polos y corredores de desarrollo. No precisa mucho en qué consiste, tal vez, si bien hablar de polos de desarrollo es nuevamente caer en la planificación central de la economía, gestionando empresas en puntos estratégicos que permitan generar un movimiento económico alrededor de estas actividades principales, pero en todo caso es una posición centralista de planificación de la economía que tiene todos los puntos negativos, todas las debilidades que nosotros ya conocemos. No se tiene noción del mercado, muchas veces se financia empresas deficitarias, el objetivo es social más que económico, por tanto se convierten en cargas para el Estado, tiene que financiar y subvencionar el desarrollo de estas actividades y las empresas que se desarrollan alrededor de estos polos corren el riesgo de cerrar si es que el financiamiento cesa en la actividad principal de la cual ellos dependen. Son como
unidades satelitales, unidades empresariales satélite, que van dotando de algunos servicios y bienes a esta empresa grande, a esta industria grande que financiada por el Estado desarrolla sus actividades. Existe la creación de muchos espacios como la Agencia de Promoción y Gestión de la Innovación Social, un nombre muy largo, muy rimbombante, pero en palabras sencillas eso es burocracia. Y la burocracia es gasto, y el gasto lo financiamos a través de los impuestos. Entonces no hay una clara un claro cambio de mentalidad respecto a cómo hacer el Estado. Parece que mientras más pesado es el Estado, es mucho más relevante en la vida de las personas de un determinado país. En este caso, se busca desburocratizar algunos trámites, pero se crea más burocracia a través de nuevos espacios como esta agencia. También existe otro espacio que se llama, que es el Estado como intermediario entre la producción y exportación de software. El Estado es el último que debería estar ahí en esta posición clave, obstaculizando el relacionamiento y la generación de capacidades del propio emprendedor frente al mercado externo. No necesita el Estado un agente, el Estado para que decida por él. Cada emprendedor, cada empresario puede hacer valer sus propios derechos, puede tomar decisiones en función a sus intereses y que no delegar esta responsabilidad al Estado, o que el Estado haga la especie de interlocutor entre un productor local y el mercado internacional, con todos los antecedentes de ineficiencia, trámites, una respuesta totalmente ajena a los tiempos más dinámicos que manejan en el mercado internacional, en el contexto internacional, podría desincentivar a cualquier emprendedor que quisiera introducirse en este sector. Dejando de lado esos dos rubros, aterrizamos en la agricultura, que es uno de los sectores más importantes también del PIB nacional. Nuevamente, esa actitud paternalista del Estado a través de desarrollar o promover complejos productivos que permitan garantizar la seguridad alimentaria y la venta de excedentes, es alargar ese comportamiento nada sostenible de los sectores agrícolas tradicionales, principalmente el occidente y los valles, en cuanto a producir lo que ellos buenamente pueden consumir y algún excedente que es muy esporádico, no es estable, variante mucho en cuanto a volúmenes, se ha vendido en los mercados. Entonces, es muy incierto, las suposiciones son muy altas para poder creer que se puede gestionar de manera sostenible la generación de excedentes en cuanto a los complejos productivos más básicos que existen en el área rural. La agroindustria moderna planea ser viable en el altiplano y valles, habría que ver en qué sectores en particular. En los llanos ya es una realidad desde hace muchos años y forma parte importante de las exportaciones del país en cuanto a la soya, por ejemplo. La propiedad comunitaria en el occidente es uno de los principales limitantes para poder desarrollar la agroindustria. La agroindustria se realiza sobre propiedad privada, sobre terrenos grandes, extensiones de territorio grandes, y trabajar esto en un escenario comunitario es bien complicado, supone mucho trabajo, supone mucho proceso de negociación y diálogo con cada uno de los propietarios, cuando en el lado oriental esto es mucho más sencillo, es mucho más práctico y orientado hacia una economía de mercado. En cambio, en el occidente se sigue manteniendo ese tinte comunitario productivo
que no está mal, pero obligarlo o empujarlo hacia la agroindustria sería un error. Se desea descentralizar la transferencia de tecnología del Estado. En todo caso, el Estado no tiene mucha tecnología a disposición. Uno de los principales limitantes es que Bolivia tiene altos costos de importación, justamente porque el Estado ve que importando, sumando un poco las tasas, impuestos y costos derivados de la importación, ellos pueden generar más recaudación, pero eso hace que el costo de la tecnología en Bolivia sea exageradamente caro cuando no tenemos empresas nacionales que deben ser protegidas. Entonces esto sería básicamente mentirnos a nosotros mismos cuando el Estado es dueño de un monopolio de tecnología que no tiene. En todo caso, el Estado es el que genera usufructo a través de la tributación de cada uno de los importadores que trae maquinaria, tecnología, y esto debería volcarse, ¿no? Liberalizarse y permitir que se llegue a, a tener en el mercado local una asignación de tecnología lo suficientemente barata como para que se desarrollen estos emprendimientos. Después hablamos de un Instituto Boliviano de Biotecnología, nuevamente burocracia. Es un buen intento del Estado de querer promover la generación de conocimiento, pero estos espacios generalmente son cooptados por burócratas, por funcionarios públicos, servidores públicos que no necesariamente tienen los méritos académicos como para estar presente en este tipo de institutos. Se tendrá 5 investigadores y alrededor tendrán 50 administrativos. Es así de trágica la función pública, pero ahí tienen el excesivo gasto público que se hace sin ningún tipo de orientación sobre si es productivo o no es productivo, es eficiente o no es eficiente, etc. La política de tierras, este punto creo que es uno de los más debatibles de la propuesta de la comunidad ciudadana, porque se sigue manteniendo el falso concepto de función social, función económica. No se respeta la propiedad privada y todavía se mantiene una de las peores determinaciones del anterior gobierno. Es decir, si yo tengo una propiedad privada y que no, por ahora no la puedo trabajar, el Estado me la va a revertir. ¿Para qué? Para beneficiar a otras personas. Y el proceso de saneamiento, el proceso de pago o indemnización es una tortura para la persona que, si es que lo hay, para la persona que logra realizar este proceso, ¿no? La reversión de estas tierras es una afrenta a la propiedad privada, y aquí claramente se mantiene esto, obviamente con fines electorales, porque no es una medida popular, especialmente a los sin tierra, a los movimientos sociales que giran en torno a esta problemática del acceso a tierra para producir, y a los colonos y a los que avasallan este tipo de espacios, ¿no? En todo caso, es una medida básicamente electoral, pero debería atacarla, ser un poco más serio el programa de cara a transformar el país, como bien lo planean o se ponen como meta hacerlo en un lapso de 10, 20 años. La asistencia a pequeños productores en gobernación, gobiernos municipales, a través de trabajadores de ONG, la labor de las ONGs es muy importante. No es necesario que el Estado traiga o elija qué ONG tiene que ir a qué lugar. Debería darse más prioridad a los gobiernos municipales y departamentales de gestionar vínculos con las ONGs
y elegir aquellos sectores que desea impulsar o que desea fortalecer. Eso sería lo correcto, pero el Estado nuevamente tiene que estar presente en la propuesta. Algunos espacios sería el riego, la semilla, el manejo de maquinaria, asistencia técnica, servicios financieros que hacen a la asistencia de los pequeños productores. Ya pasando hacia otro eje sobre la transformación de la infraestructura, obras públicas y demás, un punto a destacar es que se señala de manera contundente el desarrollo del puerto Bush como una salida real y efectiva a la exportación. Eso nos va a permitir tener una alternativa y una válvula de escape a esa excesiva dependencia de las costas del Pacífico y mirar los mercados del Brasil, una economía mucho más grande, la mayor de la región, como un puerto tanto para la salida hacia otros destinos como un mercado para nuestros productos. Es decir, el mercado brasileño es muy grande y muy atractivo y valdría la pena entrar con mucha más fuerza y priorizar esa salida con las ventajas que supone llegar a ese mercado tan importante que valga decir o aclarar que es nuestro vecino, al cual más de gas no le hemos podido vender o estrechar relaciones comerciales en otros ámbitos. Nuevamente, para evitar los problemas de corrupción dados en el anterior gobierno por la excesiva carga burocrática, se planea crear una unidad de intervención de carreteras. Básicamente hacer auditoría a los 14 años que nos han precedido, donde los manejos discrecionales de la cosa pública han tenido merma en casos de corrupción que han quedado en la nada. Y eso es lo que se planea hacer a través de una nueva entidad. Eso es burocracia. Es necesario, sí, pero crear toda una unidad, una dirección y lo que supone el movimiento, recursos humanos, maquinaria, no sé, equipamiento, dónde va a funcionar, debe ser un bienvenido para el lugar que sea sede, pues posiblemente sea La Paz, pero tiene un costo, ¿no? Y ese costo se paga a través de sus impuestos. La conectividad digital a través de anillos de fibra óptica en todo el país debería ser una de las prioridades. Es muy bueno que se destaque aquí, pero debería ser uno de los principales pilares si se desea insertar la economía boliviana en una economía digital moderna, diversificada, dando un brinco de calidad desde el extractivismo hacia un modelo mucho más moderno y competitivo. Para eso necesitamos acceso a Internet en gran parte del país, que actualmente está un poco restringido y el costo no es competitivo si tomamos en cuenta otros destinos en otros países de la región donde tienen un mayor servicio y el costo es mucho más bajo. Después pasamos al eje de gestión ambiental para la sostenibilidad. Se manejan nuevamente burocracia, sistema único de información ambiental, eso es muy bueno, pero habría que gestionar esto desde la tecnología y no justificar este sistema con la apertura de una oficina, todo un despliegue de recursos públicos, para nada. Y eso debería ser, este sistema único de información ambiental tiene que estar presente en todas las entidades, desde las territoriales hasta ministerios. Es decir, el tema ambiental tiene que ser transversal y eso está bien, pero eso supone un costo, ¿no? Y valga decir, si los municipios más pequeños o las gobernaciones con menos recursos van a tener la capacidad de poder tener a alguien especialista en este rubro con los recursos
necesarios para poder desarrollar sus funciones. Las evaluaciones ambientales estratégicas como requisito a los megaproyectos, hidrocarburos, represas, carreteras, es una buena iniciativa justamente para evitar este problema de avasallamiento a los derechos de los pueblos indígenas. Habría que recordar también que la consulta previa actualmente es un mero trámite, no es vinculante, y eso está en el código, en el órgano electoral. Eso ha sido viabilizado de la anterior administración para justamente atar de manos a los pueblos indígenas que no deseen viabilizar estos megaproyectos que tienen un objetivo principalmente de Estado y no priorizan otro tipo de intereses, es decir, sacrifican los intereses particulares de los principales damnificados en función del bien económico colectivo del resto del país. Y habría que atacar desde esa vía, pero es un buen intento para justamente frenar y condicionar este tipo de proyectos y que tengan una verdadera justificación y no sean solamente fundamentados bajo una lógica economicista, sino que se priorice otros temas sociales, ambientales, culturales, etc. Y después se desea ver otros mercados del gas natural, que son bienes que van a servir para impulsar este cambio matriz, pero habría que ver cómo hacemos para atraer inversión extranjera, porque el país no tiene los recursos para hacer exploración y ser competitivos con dos mercados que ya tienen de por sí nuevos yacimientos, Argentina y Brasil. Entonces ahí queda un poco fuera de juego la propuesta, en sentido de que otros mercados tendríamos a la mano para poder explotar, que suponen una instalación de infraestructura, oleoductos, gasoductos, que permitan transportar el gas, ya de por sí es una inversión más alta. Entonces habría que ver cómo aterrizan mejor esta propuesta, porque aquí en el documento queda muy suelta. En el caso de la minería, se insiste en la industrialización en el mediano y largo plazo. No se pudo con el estaño, se busca hacer un nuevo intento, esta vez con la minería, una alianza entre gobierno, empresas y cooperativas. Valga decir, si las cooperativas y empresas van a tener incentivos suficientes para ser sostenibles, es decir, una minería verde, una minería responsable. La minería es contaminante en 100% de los casos, se puede controlar, pero controlar la minería supone perder rentabilidades que a la par pueden justificar o no un proyecto. Entonces son algunas discusiones que deberían darse en el campo y en función a los recursos disponibles que se desea explotar. Y la industrialización supone volúmenes, y habría que ver en qué mercados nos insertamos, ¿no? Eso queda igual colgando. ¿De dónde se va a traer la inversión? El Estado va a permitir hacer esto, las cooperativas tienen capital para hacerlo, o la Conmibol tiene recursos para invertir y iniciar un paso hacia la industrialización del mineral, o de dónde sale la inversión. Eso tampoco queda claro. También nuevamente la esperanza está puesta en el litio como un nuevo recurso que va a permitir insertarse dentro de esa cadena productiva hacia las baterías, y de las baterías a los autos eléctricos. En el papel está perfecto, pero
Habría que ver si somos competitivos, si tenemos la tecnología, tenemos los recursos humanos para llevar adelante estos proyectos, hasta qué punto es rentable hacer esto. Van a ser los privados, va a ser el Estado, y si el Estado tiene la posibilidad de financiar esta parte o su contraparte, o tendría que esperar capitales del extranjero, de otro país. Eso igual es una buena idea, pero habría que ver si realmente se puede realizar. La minería responsable, la industria del litio, no se puede dejar de afectar el medio ambiente solo diciendo que es responsable la minería y que se va a hacer evaluaciones medioambientales. Al final, que se quiere generar recursos o se quiere preservar el medio ambiente. No pueden tener ambos. Y si tiene uno, afecta a la otra. Es una relación antagónica. O preserva el medio ambiente, o en el caso de los no renovables, eso es así. Tal vez en los renovables tengamos otro espacio de discusión, pero en este caso no. No hay donde perderse. Se busca insertar a Bolivia en la cadena productiva o cadena de valor del litio. Eso mismo se pensó con el gas a través de la industrialización del gas, separadores de líquidos, plantas de urea, etcétera, y el resultado es el que hemos visto, ¿no? El Estado no puede hacer esto, el Estado no reconoce si hay mercados o no, invierte y después se preocupa el mercado, y muchas veces se lleva la sorpresa de que no hay mercado. Entonces el proyecto ya empieza a tambalear desde su inicio. Pasará eso mismo con el litio, habría que ver quién es el comprador. En cuanto al pacto fiscal, se tiene una entidad, antes Ministerio de Autonomía, después se bajó al nivel a Viceministerio de Autonomías y Descentralización. Ahora se va a tener otro espacio en el que se pueda gestionar un nuevo pacto fiscal, espacios de deliberación, gabinetes territoriales, un ministerio de las ciudades que va a llevar adelante este tipo de procesos, la generación de planes nacionales. Esto nuevamente es cercenar, es decir, quiero descentralizar el país, pero yo impongo mis planes. Los planes nacionales los hacen desde La Paz. Entonces, ¿de qué autonomía estaríamos hablando? ¿De qué descentralización estaríamos hablando si yo impongo mi plan y ustedes tienen que bajar las líneas de ese plan? Entonces, no es muy coherente en ese caso la propuesta. Las energías renovables es un punto muy interesante. Ya finalizando el análisis, esto sí hay que destacar que se habla de un modelo de prosumidores, es decir, que los consumidores tengan la libertad de generar energía eléctrica y no dependan del monopolio al cual estamos sujetos hoy en día por parte de ENDE y las cooperativas que son subsidiarias o nos revenden la energía que compran a ENDE, ¿no? Entonces eso sería interesante, que se pueda plasmar no solo en el área urbana, sino principalmente en el área rural, donde no hay posibilidades de llegar con tendido eléctrico a las zonas más dispersas. Entonces la generación localizada de energía es una vía muy interesante que no se ha abordado. Siempre se siguen criterios de escala cuando debería ser priorizar aquellos lugares recónditos, dispersos, donde el tendido eléctrico sería un proyecto muy caro y no sustentable. En todo caso, sería mucho más factible desarrollar y promover el uso de fuentes de energía renovables. Eso es de destacar, y bien podría aligerar la dependencia de gas natural que quemamos para producir energía en las termoeléctricas, ¿no? Eso sería interesante de poder plasmar, y eso sí sería un cambio de matriz, ¿no? Orientar a las renovables aligeraría mucho nuestros costos de vida y favorecería a las
a los sectores más empobrecidos del área rural, por lo menos con la dotación de sistemas eléctricos que pueden hacer arrancar o dotar de energía a otros espacios, a otros servicios que antes no se podía. Plantas, pequeños cocinas, es decir, se puede generar un nuevo movimiento económico en esos lugares y hacer mucho más sostenible la vida ahí, en lugar de generar mayores justificativos para que se siga migrando hacia las ciudades, a las urbes, generando focos de pobreza mucho más grandes y colapsando los espacios urbanos en función a la limitante de recursos disponibles. Bien, después habría que redefinir el marco legal para priorizar la energía eléctrica, la eficiencia energética, es un buen punto, es un punto a destacar, porque no se habla de la eficiencia energética cuando quemamos el gas a diestra y siniestra para subvencionar algunas proclamas del gases, como por ejemplo el gas es del boliviano, el gas para los bolivianos. Estamos perdiendo recursos quemándolos en Bolivia subvencionados cuando se podrían estar exportando y podríamos aligerar esa necesidad de carburantes a través de las fuentes renovables. Entonces es un ciclo que se podría desarrollar y hacer mucho más eficiente el país desde el punto de vista energético. Evaluar la industrialización de hidrocarburos, creo que esto ya es un tema zanjado. Industrializar hidrocarburos necesitan inversión, se necesita mucho capital y no va a ser el primer ni el único gobierno que ha intentado hacerlo y ha fracasado. Ese punto tiraría por la borda lo que se quiere hacer con el tema de fuentes renovables. Debería volcar la página en el extractivismo y pensar exclusivamente en un contexto donde las fuentes renovables sean la nueva respuesta del Estado para la gente. Bien, se ha tratado de abarcar todo el tema, toda la propuesta y así como en el caso anterior se trató de hacer una valoración cuantitativa del programa del 1 al 5 en una escala, podríamos darle un 2, máximo un 3, en función de que tiene propuestas muy contradictorias. Si bien interesantes, algunas propuestas individuales, pero parecen ser solamente una cortina de humo, cuando detrás de eso tenemos el mismo Estado burocrático, el mismo Estado que quiere planificarlo todo, se sigue viendo a las autonomías como un enemigo cuando debería ser un alivio para el nivel central, delegando finalmente a las entidades territoriales la responsabilidad de generar espacios de desarrollo en sus territorios y no depender de la mano del Estado paternal. Entonces le ponemos un 3 en esta escala entre 2, 2,5, máximo 3 sobre 5 a la propuesta de Comunidad Ciudadana. Pues bien, creo que espero que les haya servido, son criterios exclusivamente económicos. Espero sus comentarios y nos vemos en un nuevo espacio de análisis cuando nos refiramos a otras propuestas desde el punto de vista económico. Muchas gracias.